Y vamos a continuar con el desarrollo. Y lo que nos tocaba hacer era llenar este data grid, ¿no es cierto? Para eso ya hemos escrito una consulta, que es esta. Estos son los datos que queremos llenar, ¿no es cierto? En el data grid. Hemos generado los alias, hemos hecho un inner join, ¿no es cierto? Para mostrar datos básicos, el tipo de la cuenta, el interés, quién lo ha, o sea, cuándo se ha modificado y quién lo ha modificado, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, esto lo hemos vuelto una vista porque si bien podemos copiar todo esto aquí, bueno, vamos a ver un poquitito de acá, obviamente tenemos que trabajar con la capa de datos. Si bien podemos trabajar con un literal textual así o ponerlo todo en una sola línea, este tipo de consultas genera mucha dependencia de la aplicación. No se olviden que esta aplicación va a generar un ejecutable que se va a instalar en los equipos, en las computadoras de los usuarios, ¿no es cierto? Que van a utilizar esta aplicación cliente. Entonces, si por algún motivo tengo que cambiar esta consulta acá, digamos, no me gusta que diga interés, sino que diga interés anual, tendría que cambiar la consulta y generar nuevamente el ejecutable. Eso implica que tenemos que, si estuviese corriendo el ejecutable, tendríamos que básicamente actualizar el resto de los equipos que ya están trabajando con la aplicación, ¿no? Eso no es muy óptimo. Entonces, lo ideal es manejar vistas, por eso hemos decidido crear esta vista, ¿no es cierto? Así, si existe un cambio, simplemente cambiamos la vista en la base de datos y la consulta que se va a ejecutar aquí va a ser simplemente el llamado a esa vista que nosotros ya tenemos acá. ¿Listo? Entonces, aquí va a estar la vista ahí y no necesitamos el literal textual, ¿no es cierto? Esto se nos ha ido, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora sí. Ya. Y bueno, ahí tenemos una consulta select, ¿no es cierto? Lo primero que deberíamos hacer es crearnos un SQL command, ¿no es cierto? ¿Sí? Que va a ser un comando. Y esto lo vamos a crear a través de lo que es methods y lo que es el create basic command, enviándole como parámetro la consulta. Ahí está creado el método. No tiene más parámetros, ¿no es cierto? No necesitamos hacer un parameters at with value porque aquí no hay parámetros, ¿no es cierto? Ahora, si se nos ocurre ejecutarlo así, con el execute basic command, no olvidemos que este método simplemente hace un execute non-query, ¿no es cierto? Y el execute non-query sirve para hacer un insert, un update y un delete. No sirve para un select, porque cuando hacemos un select no estamos enviando una transacción de actualización a la base de datos, sino estamos pidiendo datos y lo que queremos recuperar es precisamente este conjunto de datos que tenemos aquí, ¿no es cierto? Entonces un execute non-query no funciona para hacer un select, ¿de acuerdo? Entonces este método no nos va a servir. ¿Cómo se recuperan los datos? Si bien tenemos acá el comando, lo primero que tenemos que hacer es abrir la conexión de ese comando. Y una vez abierta la conexión, definimos un objeto de la clase SQL DataAdapter, ¿de acuerdo? Que recibe como parámetro ese comando. Si la conexión del comando está abierto, al instanciarse este objeto de la clase DataAdapter, se va a ejecutar este comando, se va a ejecutar la consulta del select y el resultado del select, todo esto que tengamos aquí, se va a cargar al DataAdapter. ¿Se entiende? Ahora, nosotros no tenemos que retornar en este método select un DataAdapter, ¿no es cierto? Tenemos que retornar un DataTable, porque un DataTable es un componente de ADO que sí nos permite vaciar directamente los datos a un data grid, que es lo que queremos, ¿no es cierto? No podemos hacerlo directamente de un SQL DataAdapter, o sea, del DataAdapter vaciarlo al data grid no se puede, ¿está bien? Necesariamente tenemos que vaciarlo primero en un data table, ¿ya? Entonces, ahí el DataAdapter estaría lleno. Para llenar esta tabla, que es el res que estamos retornando acá en este método select, el DataTable tiene un método que se llama fill y recibe acá una estructura, que en este caso es el DataTable que es res. ¿Se entiende? ¿Está bien?
Ahí se llena el data table y se va a retornar. Obviamente acá nosotros deberíamos en el finally cerrar la conexión, todo eso, ¿no es cierto? Ahora, si se dan cuenta, para cada select no vamos a hacer lo mismo. Abrir la conexión, crear el data adapter, llenarlo, el data table. ¿Se dan cuenta que es muy complicado repetir esto? Porque no va a ser el único select que vamos a hacer, ¿no es cierto? Lo que podemos hacer es que esta parte que se va a repetir en todos los métodos selects, lo podemos generalizar acá. ¿Listo? Vamos a trabajar con otro método que esta vez no nos haga un execute non-query, sino que nos retorne un data table y aquí haga todo lo del data adapter, ¿se entiende? Pues miren, voy a copiar y pegar esto. Y este método ya no va a retornar un void, va a retornar un data table. Y le vamos a llamar execute basic data table command, ¿de acuerdo? O execute data table command, ¿de acuerdo? Recibe un comando. Obviamente aquí en este execute data table command necesitamos retornar algo. Entonces aquí voy a definir un objeto de la clase data table res que va a ser igual a new data table. La idea es llenarlo y al final retornar esto, ¿no es cierto? Aquí hacer un return de ese resultado. ¿Está bien? Entonces en teoría nos ha llegado el comando, ¿no es cierto? Abrimos la conexión, pero esta vez no utilizamos el execute non-query, sino acá definimos un SQL data adapter. Vamos a hacer lo mismo, vamos a instanciarlo y va a recibir el comando. Hasta ahí el comando se va a ejecutar y se va a llenar en el data adapter. Luego vamos a llenar con este data adapter al data table, ¿se entiende? Luego, bueno, si hay una excepción la lanzamos y por un finally cerramos la conexión del comando. Esto es más genérico, ¿no es cierto? Y puede ser mucho más reutilizable que escribirlo en todos los métodos en los que tengan que hacer una selección. ¿Está bien? Entonces, miren, ya teniendo lo que es este método, miren este código de acá y el resto de los códigos que hagan un select, simplemente, bueno, van a eliminar, van a obviar esta parte. Ya no tengo que escribir aquí el finally, ¿no es cierto? Porque el otro método es el que tiene ya hecho su finally. Simplemente acá vamos a decir que el data table que tenemos aquí definido, que es res, va a ser igual a methods.execute data table command, enviándole este comando. ¿Está bien? Se va a reducir así y todos los, reitero, todos los métodos que tengan un select van a ser así, reutilizando este de acá. ¿Está bien? ¿Sí? Ahí estaría el select. Ahora esto obviamente lo tenemos que llevar a la capa lógica, ¿no es cierto? Entonces vamos a venir a lo que es tipo cuenta. Para lo que es el select vamos a utilizar este constructor. O sea, no, el select, no se olviden acá, no trabaja con un objeto de la clase tipo cuenta, ¿no ve? Directamente se ejecuta. No es como el insert, que aquí se supone, miren, que hay el tipo cuenta creado, ¿no? Estamos utilizando, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí no es necesario. Entonces cuando creemos DAL simplemente lo vamos a crear con este constructor, ¿no es cierto? Aquí está. No lo vamos a crear con este constructor de acá enviándole un objeto de la clase tipo cuenta, ¿se entiende? Entonces en BRL ya tenemos también un constructor por defecto que instancia DAL, ¿no es cierto? ¿Está bien? Y como ya está instanciado DAL, aquí en el select vamos a borrar esto. Ya, entonces vamos a llamar a lo que es directamente DAL al método select, ¿se entiende? Pero este método select ya nos retorna un data table, o sea, nos devuelve un data table. Directamente esto lo podemos retornar acá. ¿Listo? ¿Sí? Vamos a retornar el data table que nos retorna el select de la capa DAL, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a mostrar en la capa de presentación. ¿Ya? Aquí, bueno, ¿cuándo deberíamos mostrar los datos? Cada vez que se cargue la ventana, ¿no es cierto? Cada vez que insertemos deberíamos refrescar también, ¿no es cierto? Cada vez que modifiquemos también deberíamos volver a cargar los datos, ¿no es cierto? Entonces hay varios lugares
o varias acciones en las cuales necesito recargar los datos. Es por eso que nos vamos a escribir un método nosotros que va a hacer esa carga, ¿de acuerdo? Le vamos a llamar void load data grid, o sea, cargar los datos en el data grid. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer en este método? Obviamente vamos a trabajar con un try catch porque nos vamos a conectar a la base de datos. Si hay una excepción, aquí sí vamos a hacer un message box.show y vamos a mostrar esa excepción de momento. ¿Listo? Entonces, acá ya tenemos una variable de la clase tipo cuenta VRL. Simplemente la vamos a instanciar. VRL es igual a new tipo cuenta VRL. Aquí no necesito enviarle ningún tipo, nada, ¿no es cierto? ¿Sí? Y llamamos a lo que es vrl.select. Esto ya devuelve un data table, ¿no es cierto? Esto ya lo podemos igualar a un data grid. El dgb datos, ¿de acuerdo? Que tenemos dgb datos. Si esto bien es item source, ¿de acuerdo? Esto va a ser igual a ese data table, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero obviamente nos da un error porque ese data table tenemos que colocar una propiedad que es el default view, ¿no es cierto? ¿Está bien? Ese sería el método. ¿Dónde vamos a llamar a este método? Dijimos cada vez que se cargue la ventana, cada vez que se muestre. Entonces, vamos a buscar aquí en la ventana. Tiene un evento, todas las ventanas, que se llama el load, ¿no es cierto? Aquí está. Cuando se cargue vamos a llamar a load data grid, ¿no es cierto? Cada vez que insertemos, una vez que hayamos insertado, vamos a llamar otra vez a load data grid. ¿Está bien? Para que los datos se refresquen. Vamos a probar. Creo que no estamos olvidando nada. Entramos acá y ahí están los datos, ¿no? Sí, no estamos olvidando algo, ¿no? No deberíamos mostrar jamás el ID, ¿no es cierto? Este es un dato que a nosotros nos va a servir para digamos, si tenemos seleccionado este registro, tenemos que saber qué ID es, ¿no ve? ¿Sí? ¿Qué ID es? Pero jamás deberíamos mostrarlo a un usuario, ¿no es cierto? Entonces, esto lo vamos a ocultar ahora, ¿listo? Nos falta hacer eso. Sabía que algo faltaba. Entonces, miren, en este método, aquí cargamos todos los datos al data grid. Si observamos, si hemos sido observadores, el ID del tipo de cuenta salía en la primera columna, que es la columna 0. Esa es la que vamos a ocultar, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo ocultamos? Decimos dgb datos.columns. ¿Dónde está? Este es. Y aquí decimos la columna 0, ¿no es cierto? Y este tiene su propiedad que se llama visibility, ¿no es cierto? Lo vamos a colocar en visibility. Y esta, ¿no es cierto? Hiding de acá. La vamos a ocultar. ¿Está bien? Ahora vamos a probar. Simplemente la estamos ocultando, no la estamos mostrando. Ahí está, ¿no es cierto? ¿Está bien? Ya no está saliendo. Ahora si insertamos otra, no sé, cuenta... A ver, tenemos cuenta de ahorro, cuenta de crédito, cuenta premium. ¿Qué más le ponemos? ¿Perdón? Cuenta corriente, muy bien. Cuenta corriente. Descripción de la cuenta para montos mayores, para movimientos mayores. Movimientos elevados. El interés anual vamos a colocar que es 1,9%, ¿de acuerdo? Guardamos, registro insertado y se actualiza, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces está funcionando lo que es el select, ¿no es cierto? Ahí vamos a terminar esta parte del video, ¿de acuerdo? ¿Listo?